Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video pensado para aquellos que quieran adquirir un smartwatch o al menos que quieran tener su primera experiencia con este tipo de dispositivos a un bajo costo. Pues bien, gracias a la empresa de TomTop, que es una tienda de tecnología con unos precios bastante competitivos y con envíos gratuitos a casi todas las partes del mundo. Bien, nos ha suministrado este smartwatch, vamos a enfocarlo acá, es el KingWear, el KW18. Como ven, este smartwatch tiene unos acabados muy bonitos y tiene unas funcionalidades bastante interesantes que vamos a analizar acá. Este smartwatch oscila entre los 45 $50 aproximadamente. Bueno, en la descripción del video les dejaré el link para los que quieran ver más a fondo el producto o adquirirlo. Si te interesa este review, no te muevas del canal. Bueno, acá tenemos nuestro smartwatch. Muchas gracias a la tienda de TomTop que nos suministró la muestra de este artículo para poder hacer el review. Y a simple vista vemos que es un smartwatch bien trabajado, con excelentes características que vamos a analizar más adelante. Bueno, en el interior de la caja encontraremos dos cajitas más pequeñas. Vamos a mirar qué hay en la primera. Vamos a destapar por acá y vemos que viene el cable para carga y para intercambio de archivos. Es carga magnética, más adelante la estaremos analizando bien esto. Bueno, en la segunda cajita, que por su peso parece que viniera vacía, pero en su interior parece que viene algo. Vamos a ver qué es. Vamos a destapar por acá, a ver qué nos encontramos. Y viene la típica pinza para poder extraer la bandeja del smartwatch. Más adelante vamos a ver cómo funciona. Manual de instrucciones en chino y en inglés, que creo que no lo vamos a necesitar, es muy intuitivo. Y un protector, que en realidad son dos protectores para la pantalla de nuestro smartwatch. Ya uno viene sobrepuesto, es simplemente retirar la película. Bien, vamos a ver las características. Bueno, en la parte lateral derecha encontraremos el slot para micro SD y una SIM card. Este smartwatch nos permitirá tener un teléfono, manejarlo como teléfono local y también sincronizarlo con nuestro smartphone. Bien, así es que en esta bandeja irían las dos cosas. En la parte lateral izquierda irá la entrada de micrófono, los botones para poder desplazarnos por el menú de nuestro smartwatch. En la parte de abajo encontraremos el slot para carga magnética, el sensor de ritmo cardíaco muy útil que vamos a ver más adelante y un pequeño altavoz. En la parte frontal encontraremos la pantalla, obviamente. Más adelante vamos a analizar a fondo sus características y la película, que más adelante, mejor dicho, vamos a retirarla ya. Simplemente levantar este sticker y ya nos quedará instalado nuestro protector. Bueno, el cargador magnético que les decía, lo que nos permite es que no conectemos mal los polos de corriente y es muy fácil para poderlo cargar rápidamente, como vemos acá. Y ahí nos mostrará cuando ya está conectado el indicador de carga. Bueno, las características de este KW18 viene disponible en varios colores, material plástico y metal muy bien trabajado y un puerto de carga magnética. El procesador de este smartwatch es un MediaTek 250, RAM de 128 MB, ROM de 64 MB, slot para ampliar la memoria y una batería de 340 mAh con sensor de gravedad. La pantalla es una pantalla de 1.3 redonda en IPS con una resolución de 240 x 240 píxeles, adecuada para este tipo de pantallas. Bueno, vamos a adentrarnos en las configuraciones. Como vemos acá, el teléfono nos permitirá escoger diferentes plantillas.
escojamos, para que escojamos pues la que más nos guste. Acá yo escojo esta y también podremos instalarle algunas otras. Aquí solamente trae como 4 o 5, pero mediante la aplicación, que más adelante vamos a ver cómo se instala, podremos instalar algunas adicionales y otras aplicaciones. Bueno, vamos a echarle un vistazo a las que instalé. Hay unas muy bonitas, unas con movimiento, y eso nos permitirá personalizar más nuestro smartwatch. Bueno, vamos con la primera opción del menú, es el marcador de teléfono, y con este podremos hacer llamada. Nos preguntará que si queremos hacer la llamada local o con el teléfono que tenemos sincronizado. Y ahí realizamos la llamada a través del teléfono. La segunda opción es la opción de mensajes. Aquí podremos revisar todos los mensajes que tengamos en nuestro teléfono. Luego siguen los contactos. Aquí podremos ver todos los contactos que tenemos sincronizados con nuestro smartphone. También si tenemos contactos locales. Registro de llamadas. Podremos ver también el registro de llamadas de nuestro smartphone o llamadas de la SIM card si tenemos una configurada. En este caso yo solamente lo tengo sincronizado al smartphone. Bueno, la opción de Bluetooth nos permitirá ver con qué dispositivo está sincronizado. Trae un contador de pasos. Esto es muy útil para los que nos gusta hacer ejercicio y llevar control de nuestros ejercicios. Trae un monitor de sueño que también nos permitirá monitorear nuestro sueño y indicarnos por medio de un informe cómo dormimos. Bueno, trae una alerta de sedentarismo que podremos configurar para que nos avise en qué momento hacer pausas activas. Esto es muy útil. Bueno, algo que me pareció genial fue este medidor de ritmo cardíaco, que la verdad funciona muy bien. Esto a través del sensor que veíamos anteriormente. Bueno, ¿qué más traemos por acá? Trae reproductor. Esto lo podemos hacer localmente si tenemos archivos en la micro SD, o para controlar nuestro smartphone con los diferentes reproductores de música o de video que tengamos. Incluso funciona con YouTube, como vemos acá. Esta opción me pareció genial. Bueno, y funciona bastante bien. Bueno, sigamos. Trae grabador grabadora de voz, reproductor de video. Aquí me pide desconectarlo del teléfono, pero pues es muy básico, así que no lo voy a hacer. La cámara Bluetooth para controlar la cámara de nuestro smartphone. Esto también me pareció excelente, ya que vamos a poder acceder a la cámara de nuestro smartphone y poder tomar excelentes fotos. Esto cuando estamos a distancia del teléfono o simplemente queremos tomarnos una selfie con la cámara trasera, que es la que se supone que tiene mejor resolución. Bien, así es que esta función me pareció también excelente. Bueno, lo siguiente es las notificaciones. Obviamente esto es el fuerte del smartwatch, donde nos va a mostrar todas las notificaciones de nuestras redes sociales, todas las que aparezcan en el teléfono, obviamente sin poder contestar. Bueno, y estas son las otras opciones: calculadora, calendario, cronómetro, administrador de archivos y esta función de antirrobo que vamos a ver, que nos permitirá que si está el teléfono a cierta distancia de nuestro smartwatch, emita una alarma. Por último, el código QR con el que podremos escanear mediante la cámara de nuestro smartphone para descargar la aplicación con la que podremos tener funcionalidades adicionales y sobre todo llevar toda la estadística en cuanto a ritmo cardíaco, medidor de sueño y todas las opciones para hacer deporte que trae este smartwatch, que me parece excelente.
Y como les decía, en la descripción del video está el link para que le echen un ojo y si lo quieren comprar. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao.